Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3 y note el versículo 12 al 17. Lo leemos alternadamente, dice la palabra de Dios así: si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de Jehová. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu bendición sea sobre nosotros. Tu Santo Espíritu obre en cada corazón. Trae convicción sobre este tema a nuestras vidas en esta tarde. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores de ella. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, Dios prohibió al pueblo, Dios requirió al pueblo que se abstuvieran de comer, queridos hermanos, la grosura de los animales, pues debían ser quemados como sacrificio a Dios, pues eran de olor grato al olfato de Jehová. Es decir, la ofrenda de la grosura subía en humo hasta la mismísima presencia de Dios y era agradable a Dios la ofrenda de la grosura. Y Dios dijo a su pueblo que se abstuvieran de comer la grosura y se abstuvieran de tomar la sangre de los animales o de comer la sangre de los animales. Vea el versículo 17: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es decir, queridos hermanos, Dios estaba poniendo en un lugar muy exclusivo esta grosura. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de lo que era la grosura. Pero, hermanos, Dios estaba poniendo en un lugar muy especial, muy exclusivo, la grosura de los animales en los sacrificios. Dios no quería, Dios dijo a su pueblo que se abstuvieran de comer la grosura. Es decir, hermanos, Dios lo había apartado para él. Dios lo había apartado. Dios no quería que su pueblo comiera de estas grosuras porque pertenecían a Dios. Esta fue la voluntad de Dios y Dios así lo hizo. Dios así lo mostró, queridos hermanos. Vamos a ver qué es la grosura. La definición dice que el significado o lo que significa es lo que queda sobre. Es decir, la grasa adherida al hígado. Un apéndice tal vez no identificado, pero la grasa, hermanos, la manteca, la grasa del animal era ofrenda para Jehová. La grosura cubría los intestinos, cubría las entrañas, hermanos, los riñones. Debía ser quemado todo en el altar, junto con el animal del sacrificio, pero en especial, hermanos, la grosura de los animales. Fueran vacas,
fueran becerros, fueran ovejas, fueran bueyes, fueran cabras, según el pecado y el propósito de la ofrenda. Pero en todos los aspectos de las ofrendas, hermanos, cuando eran de animales, Dios dice que que se apartaran la grosura para él, que se apartara la grasa del animal, lo que cubría, dijimos, el hígado, lo que cubría los riñones, lo que cubría los intestinos, queridos hermanos, lo que cubría, no, lo que había dentro de el estómago del animal, es decir, las entrañas, las vísceras, lo que había ahí adentro. Dios dijo que hermanos, que eso se apartara para él. La grosura significaba entonces, hermanos, lo mejor del sacrificio. Dios dice que era lo mejor del sacrificio. Esto era agradable a los ojos, era agradable al olfato de Dios. Es decir, hermanos, era lo mejor del sacrificio, y lo mejor del sacrificio pertenecía a Jehová. Vea el capítulo 3 y el versículo 16. Y el sacerdote dice: hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Toda la grosura es ¿de quién? De Jehová. Toda la grosura pertenecía a Dios. Dios quería lo mejor del sacrificio. Toda la gordura, Dios quería lo mejor del sacrificio. Y era, hermanos, toda la grosura pertenecía a Dios. Y era ofrenda, hermanos, de olor grato a Jehová. Vea el versículo 16 una vez más. Capítulo 3, 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor, ¿qué, hermanos? Grato a Jehová. A Dios le agradaba. Pertenecía a Dios, y a Dios le agradaba el sacrificio de la grosura. Sinceramente no sé qué tan preciada era la grosura en aquellos tiempos, pero, queridos hermanos, la verdad es que Dios lo apreciaba. Dios lo apreciaba. Dios dijo: me pertenece, es de olor grato para mí. Y esto debía ser vianda. Vianda es de ofrenda que se quema. Vea Éxodo 29:13. Éxodo 29:13, ahí atrásito. Éxodo 29:13 dice la palabra de Dios así. Éxodo 29:13 dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Debía ser propiedad de Dios, de olor grato para Dios, y en el término que Dios quiso, quemado en el altar. No cocido en agua. Dios no dijo: ofrézcamelo cocido en agua, ofrézcamelo no sé, cualquier otra forma de cocción. Dijo Dios: quemado en el altar. Ve ahí versículo 3, 29:13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y quemarás sobre el altar. Como una carne asada, amén. Como una carne asada. Dios dijo que debía quemarse en el altar. La grosura, lo mejor del sacrificio para Dios. Pertenecía a Jehová, número 1. Número 2, era de olor grato. Y número 3, debía ser quemado en el altar. También, queridos hermanos, la grosura puede referirse a la prosperidad material y bendiciones personales. Vea Génesis 45:18. Génesis 45:18.
puede referirse a prosperidad, puede referirse a las bendiciones personales. Capítulo 45, versículo 18, Génesis 45, 18. Tal vez, perdón, no encontraremos como tal la palabra grosura, pero encontraremos palabras como abundancia, como abundante, o cosas o significados similares, sinónimos de la palabra abundancia, o que nos dejan ver la abundancia o lo que significa. ¿Okay? Podemos decir que la palabra original significa grasa. ¿Okay? Depende, ha cambiado o cambia por la traducción al español, pero la palabra original, hermanos, sigue siendo la misma. Vea lo que dice ahí el capítulo 45, versículo 18. Génesis 45, 18 dice: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis, ¿de qué, hermanos? De la abundancia de la tierra. Podríamos decir, o parafrasear, y comeréis de la grasa de la tierra. Comeréis de la grosura de la tierra. Significa abundancia, queridos hermanos. Venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Recuerda usted el pasaje, la historia? Vinieron 7 años de abundancia, y después vinieron 7 años de escasez. Las vacas flacas, amén. Y José fue sabio, Dios le dio sabiduría y entendimiento para almacenar grano y para que hubiera abundancia en la tierra, cuando en el resto, que hubiera abundancia en Egipto, cuando en el resto de la tierra había escasez y había hambre. Entonces dice la palabra de Dios: lo abundancia, comeréis de la abundancia de la tierra. En el Salmo 92, 14, vea Salmo 92, 14, por favor. Salmo 92, 14. Salmo 92, 14. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Una vez más encontramos abundancia, frutos, fructificarán, dice, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué significa el color verde? La vida, amén. El verde es vida, dicen por ahí. Amén, ¿están de acuerdo? Proverbios capítulo 11 y el versículo 24 nos habla acerca de la abundancia también. Vea ahí el capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, 24. Dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, hay quienes reparten y se les es añadido más, o se les es añadido grasa, grosura, bendiciones, amén. Se les es añadido, queridos hermanos, más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Vea el versículo 25. El alma generosa será, ¿qué, hermanos? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Podemos entonces encontrar la similitud, hermanos, de lo mejor del sacrificio, pero también significa abundancia, frutos, gordura, amén. Vea Isaías capítulo 30 y el versículo 23. Isaías 30, 23. Isaías 30, 23. Dice la palabra de Dios: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será, ¿qué, hermanos? Abundante y pingüe.
Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Habla de la abundancia, hermanos. Habla de, dice que Dios iba a proveer la lluvia a la sementera. Cuando siembre la tierra, dice, dará el pan del fruto de la tierra y será abundante. Será abundante y pingüe. Tus ganados, dice, en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Dice que comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Es decir, habla de la abundancia, hermanos. Habla de los frutos. Habla de fructificar. Habla de la grosura. Habla de la gordura. Amén. También la grosura se refiere, o la grasa se refiere a la prosperidad material y a las bendiciones personales. Oh, querido hermano, en esta tarde quiero animarle. Quiero atraer su atención. Ofrezca lo mejor a Dios. Ofrezca lo mejor de su vida a Dios. Ofrezca lo mejor de sus frutos a Dios. Ofrezca lo mejor de sus animales a Dios. Ofrezca lo mejor de su propia vida, de su propio entendimiento. Ofrezca lo mejor de su propia, hermanos, de su propio ser, lo mejor a Dios, porque Dios lo merece. Dios dijo que en la ofrenda la grosura debía ser de Jehová, que era de olor grato y debía ser quemado en el altar. Debía ser sacrificado en el fuego. Debía ser sacrificado en el altar. Oh, hermanos, traiga su prosperidad. Traiga su grosura. Traiga lo mejor de usted. Y no me refiero solamente a su dinero. No cierre su corazón, querido hermano. Pero hablo de lo que es toda su vida. Ofrezca lo mejor a Dios. Tal vez usted ya tiene más de 60 años. Tal vez ya tiene más de 70 años. Y usted dice, soy un viejo. Ya no puedo ofrecerle nada a Dios. Hermano, ofrezca su vida entera a Dios. ¿Qué importa si usted sea viejo? ¿Qué importa si usted sea joven? ¿Qué importa si usted sea, hermanos, tenga dificultades? Si usted tiene debilidades. Todos tenemos debilidades. No somos perfectos, hermanos, pero tratamos de ofrecer lo mejor a nuestro Dios. Lo más mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestra alma. Lo mejor de nuestro ser. Lo mejor de nuestros frutos. Lo mejor, queridos hermanos, de nuestra abundancia. Vea Génesis capítulo 4 versículo 3 y el versículo 5. Génesis capítulo 4 y el versículo 3 habla de la ofrenda de Abel. Vea cómo la palabra de Dios dice que Dios vio con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Vea ahí el versículo, capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más, que dice, hermanos, de lo más que, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oh, querido hermano, Abel ofreció lo mejor de sus frutos. Abel ofreció lo mejor de su ganado. Dice, de lo más gordo de ellas. De lo más grueso, de lo más grasoso para Dios. Abel ofreció de lo primogénito. Dios, hermanos, premió la ofrenda de Abel. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, la palabra de Dios dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el testimonio que Dios da de la ofrenda suya?
de la ofrenda mía? ¿Cuál es, hermanos, el concepto de la ofrenda que nosotros damos delante de Dios? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de la ofrenda suya? Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué, hermanos? Alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo, dando Dios, ¿qué, hermanos? Testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció lo excelente, Abel ofreció lo más gordo de sus ovejas, Abel ofreció lo mejor de su ganado, Abel ofreció lo mejor que había, que tenía él en aquel tiempo, en aquel momento, lo mejor, lo más gordo de ellas, lo perfecto. Pero Caín trajo algunas cuantas legumbres, trajo del fruto de la tierra. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí se va. Ahí se va. Lo primero que encontró tal vez, o lo que tal vez ya no quería, lo que no se iba a comer tal vez Caín, o lo que no se vendía, lo que no se traficaba, lo que no, hermanos, lo que no funcionaba, tal vez lo quiso ofrecer a Dios. No sabemos cuál haya sido, hermanos, el motivo por el cual Dios se desagradó de la ofrenda de Caín. Pero, hermanos, la verdad es que Abel ofreció más excelente sacrificio, de lo más gordo de sus ovejas, de lo mejor trajo a Dios. No solamente Abel ofreció lo más gordo de sus ovejas, pero también David. Vea primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21 y el versículo 24. Primero de Crónicas 21, 24. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. A veces la razón, hermanos, por la miseria de nuestra miseria es porque no hemos ofrecido lo suficiente, porque no hemos ofrecido lo mejor, porque no hemos ofrecido la grosura de nuestras vidas, lo mejor a Él. David ofreció holocausto a Dios en aquel lugar que compró por 600 siclos de oro. No sé cuánto sea en efectivo, cuántos pesos sean hoy en día, pero muchísimo dinero. Imagínense, hermanos, 600 siclos de oro compró aquel lugar, solo para edificar un altar a Dios, solo para edificar, solo para sacrificar a Dios en un altar. David ofreció un sacrificio y Dios le contestó. Vea Juan capítulo 12 y el versículo 1. Juan 12:1. San Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro,
de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ofreció un excelente sacrificio a Dios. Dice que era un perfume de mucho precio. Mínimamente se podía haber vendido por 300 denarios. Un denario, querido hermano, era el sueldo diario de un jornalero. Era el sueldo diario de un jornalero. Era lo que una persona ganaba. Era el salario mínimo. Era lo que una persona ganaba por una jornada laboral. 300 días de trabajo sacrificó esta mujer por Jesús. Fue un excelente sacrificio. Fue un excelente sacrificio. Pero ¿cuál es su excelente sacrificio? Vea el sacrificio más excelente que tenemos en la Biblia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. No sé qué horas son. No sé si ya nos tenemos que ir o no. Lucas capítulo 23. Y vea el versículo 33 en adelante. Vea el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Este es el mejor sacrificio ofrecido, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual llevó una corona de espinas, llevó un manto de burla, queridos hermanos, por usted y por mí. Él murió en la cruz, fue azotado, fue latigado, fue colgado en una cruz, derramando toda su sangre, hermanos, por usted y por mí. Este es el mejor sacrificio que encontramos en la palabra de Dios. Ahora somos salvos por su gracia, ahora somos salvos por su amor, ahora somos salvos por su misericordia, hermanos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora somos salvos, ahora somos cristianos, ahora somos seguidores de Cristo, pero Cristo ofreció, querido hermano, su vida en la cruz. Pero ¿qué ofrece usted para Él? ¿Qué es lo que usted le da
vendrá a Él. La abundancia de su vida ya no es suya, ahora es de Cristo. Su propia vida ya no es suya, hermanos, ahora es de Cristo. Su voluntad ya no es suya, ahora debería ser de Cristo. Él ofreció todo, un excelente sacrificio, pero ¿qué ofrece usted? A Cristo. ¿Qué ofrece usted a Cristo? Vea 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 15. 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por ti, si Cristo murió por ti, si ha confiado usted en Cristo, si ha confiado usted en el sacrificio excelente de Cristo en la cruz, ¿por qué seguimos viviendo para nosotros mismos? ¿Por qué seguimos nosotros viviendo para nosotros mismos, para agradar a nuestra carne? ¿Por qué seguimos viviendo para agradarnos a nosotros mismos? Dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Su vida, querido hermano, ya no es su vida. La vida ya no le pertenece, ahora le pertenece a Cristo. Porque Él hizo un excelente sacrificio. Él ofreció un excelente sacrificio por usted y por mí. Ahora, ¿qué ofrece usted? ¿Qué ofrece usted? ¿Qué ofrece usted? Lo menos que podríamos ofrecer es nuestra vida entera. Lo menos que podríamos ofrecer es nuestro tesoro entero. Lo menos que podríamos ofrecer, querido hermano, es nuestro servicio a Él. Lo menos que podríamos ofrecer es nuestra propia vida a Él. No para ser salvos, sino porque somos salvos. No ofrecemos nuestra propia vida para ser salvos, sino porque somos salvos ofrecemos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Así que, hermanos míos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, pero no podemos aguantarnos el sueño en la iglesia. Cristo sí padeció en la cruz, pero no podemos soportar el sueño en la iglesia. Cristo sí padeció en la cruz, pero no podemos levantarnos en la mañana temprano para venir a la iglesia. Sí, Cristo padeció en la cruz, pero no podemos sacrificar 1 hora y media el martes para venir a orar. No podemos sacrificar 1 hora y media el jueves para venir a aprender la palabra de Dios. Somos religiosos, nos hemos acostumbrado a venir el domingo nada más. Cristo ofreció un excelente sacrificio. No podía ser mejor. No podía ser mejor, su sangre preciosa brotando en raudales para librarme de la condenación del pecado, para librarme del infierno de fuego por la eternidad. Pero me temo, querido hermano, que no estamos conscientes de lo que es el infierno. No estamos conscientes de el ardor del infierno. No estamos conscientes hermanos, el terror del infierno, de la maldición del infierno. No estamos conscientes de la ausencia de Dios en el infierno. Oh, porque si tan solo estuviéramos conscientes, nuestra vida sería muy distinta. Nuestra vida sería muy distinta. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo ofreció su vida. ¿Qué ofrece usted? Cristo ofreció su sangre. ¿Qué ofrece usted? Si Cristo tuvo que dejar su gloria y ser humillado, tomar la forma de un hombre,
y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros no podemos levantarnos temprano para venir a la iglesia el domingo. Lo voy a ver por la transmisión. Oh, hermano. Cuando usted piense quedarse en su casa para mirar el servicio por la transmisión, piense en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo no murió remotamente en el cielo. Él vino. Él vino. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Bueno, Dios se hizo el tiempo. Cristo se hizo el tiempo para venir y habitar en esta tierra por 33 años. Cristo ofreció todo. ¿Qué ofrece usted? Vea Malaquías capítulo 1, versículo 18. No cometa el error. No cometa el error de sacrificar. No cometa el error de sacrificar cosas desagradables a Dios. No cometa el error de entregarle a Él lo enfermo. No cometa el error de entregarle a Él en sacrificio lo que no puede usted vender, lo que no puede usted aprovechar. Ofrezca lo mejor. Vea ahí, hermanos, Malaquías capítulo 1, versículo 18. Ay, caray. Es 8. Es 8, perdón, dije 18. No sé por qué se me escapó un 1 ahí. Malaquías 1:8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, cuando ofreces el enfermo, el cojo, ¿no es malo? Dice: preséntalo a tu príncipe a ver si a él le agrada. Depositamos el billete roto en la ofrenda para no llevarlo mañana a recaudación de rentas a pagar nuestro predial, ¿verdad? O para no llevarlo al gobierno del estado para que renovar nuestra licencia o nuestros placas. O depositamos el billete roto en la ofrenda porque el del micro no nos lo acepta. Incluso me temo que hasta ya hicimos la prueba, amén. Ya hicimos la prueba, el microbusero no te lo quiso agarrar porque le falta un pedazo. Lo voy a guardar para la ofrenda. ¿Acaso es agradable a Dios ese sacrificio? El animal ciego, el animal enfermo, el animal cojo, dice: ofrécelo a tu príncipe. A ver si les acepto. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. No cometa el error, hermanos, de sacrificar animales ciegos, enfermos o cojos. Lo mejor del sacrificio era la grosura del animal. Era lo mejor. Dios miraba con agrado la grasa. Génesis 4:5. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Es agradable a Dios su ofrenda? ¿Es agradable a Dios su ofrenda? Hermanos, si no existe la opción, es
Bueno, si a Dios no le agrada mi ofrenda, entonces no le doy nada. Era la ley, era obligación. Tenían que ofrendar sacrificios a Dios. Ofrendas de paz, ofrendas de liberación, ofrendas por el pecado, ofrendas por tantas cosas. Y que no, era cortado del pueblo. No hay opción. No hay opción. Dios desea lo mejor. ¿Ofrecerá usted lo mejor? ¿Ofreceremos lo mejor? ¿Ofreceremos lo mejor a nuestro Dios? ¿O seguiremos ofreciendo ciego, cojo o enfermo? ¿Qué haremos en esta noche? Todos con los ojos cerrados, el rostro inclinado. Todos con los ojos cerrados, nadie mirando. Tal vez habrá alguien aquí y diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria. Si esa es su situación, déjeme orar por usted. Déjeme ver su mano. Cristo ofreció el mejor sacrificio en la historia. Cristo ofreció el mejor sacrificio habido y por haber. Y Él le puede perdonar sus pecados. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una promesa para usted. Pero si usted desea aceptarla, Jesús es un caballero. Él no le va a obligar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez habrá alguien. Tal vez habrá alguien más que diga, yo no he ofrecido lo suficiente a Dios. Yo no he ofrecido lo suficiente. Yo he ofrecido, reconozco, he ofrecido ciego, cojo, las obras, lo que no sirve. Tal vez habrá alguien. ¿Por qué no se pone sobre su rodilla? ¿Por qué no habla con Dios en esta noche? ¿Por qué no le pide perdón? ¿Por qué no ofrece un sacrificio de grosura hoy? Oh, hermanos, venir al altar, postrarnos, humillarnos, es agradable ante los ojos de Dios. Es como aquella grosura que era quemada en el altar. Oh, querido hermano, Cristo ofreció todo. ¿Qué ofrecemos nosotros? Cristo ofreció todo. ¿Qué ofrece usted? ¿Qué ofrezco yo? Padre, perdónanos por todas las veces que hemos ofrecido sacrificios desagradables a ti. Perdónanos por todas las veces que te hemos ofrecido animales ciegos, cojos, enfermos. Señor, nos queda claro que tú no miraste con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No sabemos si él escogió lo que no le servía, o tomó una ofrenda, la y se va, o sus motivos no eran correctos. Señor, a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no te agradaste de la ofrenda de Caín. No te agradaste de la ofrenda de Caín. No te agradaste de aquellos que ofrecieron fuego extraño. No te agradaste, Señor, de tantas veces a lo largo de la historia de la Biblia. Pero cuántas veces no te has agradado de nosotros. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, por ofrecerte las obras, por ofrecerte, Señor, con motivos equivocados, con un corazón lleno de soberbia, con un corazón lleno de creer que merezco. Oh Señor, reconocemos, no merecemos nada, solamente el infierno de fuego para toda la eternidad. Pero gracias te damos que nos has salvado, que tu gracia sea manifestado para nosotros. Señor, el sacrificio de Cristo fue el mejor sacrificio. Él dejó todo y se ofreció a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Soportó humillaciones, soportó una corona de espinas, soportó escupitajos en la cara, soportó que le arrancaran su barba, soportó los azotes, soportó el látigo y cargó una pesada cruz por mí. Ahora, Señor, ayúdame a ofrecerte lo mejor a ti. La grosura de mi vida, la grosura, Señor, de mi tiempo, la grosura de mi voluntad, sean para ti en una ofrenda de olor grato. Bendíganos, pues, te lo rogamos. Perdónanos. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Oye las plegarias de cada uno de ellos. Sin duda, Señor, arreglando cuentas contigo. Padre, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias que todavía nos hablas. Estás cerca, Señor. Apreciamos tanto, Señor, que nos hayas hablado. Que estés entre nosotros. Señor, siéntete honrado. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas. Que tú seas el primer lugar en nuestras propias vidas y en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.